vamos a detener la transcripción. Muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta y última sesión en línea de Derechos Fundamentales. Por cada resultado de aprendizaje hicimos una sesión en línea. Si es necesario hacer otra sesión en línea para aclarar dudas, inquietudes de las evidencias, no hay ningún problema. Lo vamos a planear y lo hacemos. Decirles que he estado revisando evidencias y he visto el avance que han tenido. Hay evidencias muy bien fundamentadas, unas evidencias muy bien hechas, donde muestran todos los conocimientos que ustedes tienen en manejo de herramientas, de color, o sea, una cosa impecable. Pero también hay evidencias que se están elaborando por salir del paso, o evidencias que no corresponden a lo que uno está solicitando, sino que se me ocurrió hablar a mí aquí de derechos fundamentales y hablo una página y le envío eso al foro. No, el foro tiene unas preguntas claras a las cuales ustedes les deben dar respuesta. No es cualquier tema que yo quiera y lo voy a publicar en el foro. Entonces, ojo con de pronto con esas evidencias que no corresponden. Pero por lo demás, muy bien, vamos avanzando. Alrededor de 24 aprendices por cada una de las formaciones de la 6006 y de la 6007 están enviando evidencias. Es decir, alrededor de 14 aprendices son los que todavía no han iniciado el envío de evidencias, a los cuales esta mañana les revisé o les hice un llamado de atención muy formal a través del correo. Entonces, si hay alguno de los que están conectados que no ha enviado, lo invito a revisar el correo y ahí va a encontrar un pequeño llamado de atención buscando que se pongan al día y empiezan a enviar evidencias paulatinamente. Por lo demás, decirles que hoy vamos a ver las dos últimas evidencias. Van a estar aperturadas hasta el 31 de marzo, esperando que se cumpla con la totalidad de las 12 evidencias. La idea es que al 31 tengamos las 12 evidencias. Si al 31 no tenemos las 12 evidencias, ya se habló con la profesora, con la instructora Adriana, para tomar 2, 3 días de la semana que sigue para ir avanzando en la entrega de evidencias antes de entrar a planes de mejoramiento. Como les decía, el plan de mejoramiento no es una opción positiva para ustedes en sus hojas de vida. Entonces, realmente es mejor entregar a tiempo, aprovechar esos periodos de recuperación y no llegar a esos planes de mejoramiento. ¿Alguien alzó la manita ahorita o me pareció? Yo, profe. Dime. Yo, Dime. pues, era que solo se me ocurría, pues, que si nos dejabas la Semana Santa. Va a estar la Para Semana Santa. Mira, va a estar la Semana Santa, ya se abrió, se habló con la profe Adriana, pero igual quiero que cuando necesiten que la evidencia esté aperturada, me estén llamando a mí. Entonces, no, Alfa, necesito que me apertures tal evidencia para yo saber a quién se las estoy aperturando, porque es que no quiero aperturarlas total, sino para saber quiénes. Esas evidencias, chicos, ya van a llegar con retraso. Entonces, por favor, tengan en cuenta que esas evidencias ya vienen con retraso. Ruth, ¿quieres decir algo? ¿O Ay, bajas la manita? profe. No, profe, no quería pedir disculpas, es que yo te había enviado el cuadro comparativo, pero no le había dado a enviar. Perfecto. Entonces, por eso. Estaba en borrador. Entonces, Sí, está envíalo bien borrado. para que calificar. Eso también pasa en algunas evidencias. Hay unos que están en borrador las evidencias. Yo voy a, mañana, si Dios quiere, les hago un consolidado. Quienes están en borrador para que les den enviado para calificar y así yo las pueda evaluar. Bueno, vamos a parar lo de las evidencias y vamos a empezar con nuestra socialización de estas dos últimas evidencias. Primero, recordarles, hacemos parte del Centro de la Tecnología, el Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. ¿Listo? Chicos. En nuestra agenda, saludo de bienvenida, vamos a hacer un activador cognitivo, orientaciones de la evidencia de la semana 4, cierre de la actividad, dudas, inquietudes y el cierre de la sesión. ¿Están de acuerdo con la agenda, mis aprendices? Por favor, reaccionamos con el dedito arriba, aplaudimos donde yo sienta que están conmigo. Perfecto, muy bien. En este momento tengo 21 aprendiz conectados de las fichas 318-6006, 318-6007, desarrollo de medios gráficos visuales de la instructora Adriana. ¿Dónde vamos?
Entonces siempre les muestro el cuadro de dónde vamos y realmente estamos cerrando con las dos últimas evidencias. Ha sido un mes, a lo largo casi de un mes hemos estado trabajando, desarrollando dos evidencias. He notado el compromiso conmigo y la corresponsabilidad y eso me tiene feliz porque veo que tienen otras transversales que todavía no han terminado de entregar, que son mucho más poquitas y realmente conmigo van muy bien. La entrega ha sido bastante ágil, rápida y eso me parece súper porque sé que vamos a alcanzar a entregar en los tiempos establecidos. Hoy vamos a trabajar el foro 4, Estado Social, y vamos a trabajar una presentación. Estas son las dos evidencias que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí están las evidencias, así las van a encontrar en la plataforma, evidencia de desempeño, foro Estado Social de Derecho y evidencia de producto, presentación. Estas son las dos que vamos a desarrollar para la semana 4. Estas evidencias, si las desarrollamos, van a cumplir el resultado de aprendizaje número 4. Yo califico 4 resultados de aprendizaje. Y vamos a iniciar, y quise iniciar de la siguiente manera porque el tema hoy es un tema bastante interesante, pero también es muy delicado. Entonces vamos a revisar estas noticias. Aumentan los asesinatos de líderes sociales en Colombia, 78 víctimas en 6 meses. Entonces vamos revisando y vamos mirando cifras donde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas alertó el incremento en Colombia de violencia contra líderes sindicales o líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas. Entonces, miremos estas cifras que son alarmantes, sobre todo en el Catatumbo, Cauca y Nariño. Vemos violación de derechos colectivos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la defensa de los territorios, el derecho de los pueblos indígenas. Entonces vamos empezando a analizar los derechos que acabé de mencionar y empezamos a decir, ya sé por dónde quiere la profe que yo analice estas láminas. Ella no está hablando de derechos individuales, sino ya empezó a hablar de derechos colectivos o derechos de los pueblos. Entonces usted ya está haciendo o maquinando en su cabecita cuáles serán los derechos colectivos. Entonces usted empieza ya a hacer conexiones. Aquí vemos, las mujeres organizadas exigen el derecho a la tierra. Hay un derecho de los pueblos que es el derecho a la tierra. Vamos revisando otras noticias. Vemos esta que es muy triste. La minería ataca y acaba con el ecosistema. Vemos como un derrame de crudo en Tibú, en el río Tibú, contamina y deja a 14.500 habitantes sin agua. Entonces ahí vemos una violación de los derechos de los pueblos, mayorías, grupos, no uno solito, sino grupos. Vemos una violación a un ambiente sano, al desarrollo de nuestras fuentes, voy a abrirle a Yasmín ya, al uso de las fuentes hídricas. Vemos una contaminación de un río, el derecho a la salud. Y si miramos el Catatumbo, tendremos que pensar en el derecho a un ambiente pacífico, el derecho a la paz, vulnerado desde hace muchísimos años en el Catatumbo. Seguimos mirando y vemos noticias como esta, los olores del río Tunguelito no aptos para el olfato, contaminación ambiental. ¿Cómo afecta a una comunidad que vive cerca del río Tunjuelito, los que están en Bogotá? ¿Cómo las curtiembres utilizan cromo para el cuero, para hacer el tratamiento de los cueros?
La profe se pausó, o fue solo a mí. Yo creo que Sí, se le yo No, tampoco pausó. se le fue el se fue internet. la internet de la profe. Sí, se le pausó. No, la profe está conectada, está silenciada. Pero se quedó callada ahorita y la cámara la tiene pausada. La Ay, profe ahora acaba de sí, como escribir que que se se le fue. fue la energía. Y a la instructora, por eso no puede conectarse. Si no hay energía, es que ha estado lloviendo, por ejemplo, aquí en Bogotá, en mi localidad, ha estado lloviendo durísimo. Estaban todos los cerros nublados. La profe escribió que lo esperemos unos minuticos. Compañeros, ¿ustedes cómo vieron eso de la ley Contec? ¿La entendieron todos bien? O eso, digamos, también se entiende un poco imprimiendo, ¿no? ¿Cuál compañera? ¿La Incontec? Sí, la Incontec. Sí, compañera, lo que pasa es que pues es más fácil cuando se imprime porque pues ahí está para sacar el checklist. Sacas algunas listas de qué debes chequear a la hora de imprimir y te queda más fácil. Ah, listo, listo. Gracias. Bueno, chicos, ¿y ustedes qué piensan de lo que la instructora nos estaba mostrando, de todos esos derechos que se han visto como violentados y pues que nos afectan a todos nosotros? Pues yo les diría a los compañeros que hay que tener en cuenta que estamos en un país que lleva 200 años en guerra y en todas las guerras los primeros, pues las comunidades son las primeras que se ven violentadas, ¿no? Los derechos de los grupos, ¿no? Los indígenas, las negritudes, los grupos menos favorecidos, los campesinos que han sido desplazados. Yo, pues si hay que hacer un trabajo al respecto, yo les diría que, por ejemplo, hay bibliotecas donde se puede encontrar todo, como la biblioteca del CINEP, que está online, que son muy buenas fuentes ciertas para averiguar sobre esos temas, por si hay un trabajo sobre este caso.
ahí los pueden orientar fácilmente. Hay documentos muy sencillos, cartillas, que tienen una serie de gráficos que pueden orientarlo uno más fácil para entender el problema del desplazamiento, de la violación de los derechos fundamentales de las comunidades. ¿Cómo Pues se gracias por escribe el CINEP? dato. CINET, sí, fue CINEP. lo que dijo nuestro Cin- compañero. CINEP es un centro de estudios de la política y ahí tienen documentos donde se puede ver las distintos tipos de violaciones y demandas que han hecho los grupos minoritarios y las comunidades en general sobre violaciones a sus derechos. Es una muy buena biblioteca para consultar este tipo de documentos sociológicos y de demandas internacionales, y son muy sencillas de entender porque hay cartillas pedagógicas muy bien diseñadas por el grupo de estudiosos. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Qué pena con ustedes. Me estoy conectando con mis datos y el equipo que tiene batería, ¿de acuerdo? Estamos sin energía en este momento para que ustedes sepan, ¿de acuerdo? ¿Me dice escuchar, chicos? Fuerte y Sí, clarito. señora. Sí, Sí, señora, instructora. profe. Entonces, si en algún Sí, momento se señora. me llega a caer la conexión, yo le pido disculpas, pero estoy con mis datos y como les dije, estoy tratando de salir del apuro porque no sé a qué horas pueda llegar la energía. Muchas gracias, chicos. Entonces, como veníamos hablando, chicos, es una situación bastante preocupante la violación a los derechos de las minorías. Entonces, yo les mostraba cómo en el Catatumbo, nosotros que estamos en Cúcuta, vemos ese desplazamiento forzoso. La grabación está en línea todavía, ¿cierto? Sí. Vemos esos desplazamientos, vemos esas caras de tristeza de niños, madres, hogares completos totalmente destruidos. Y uno empieza a analizar y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi país si Colombia es un Estado social de derecho? Y empieza uno a analizar ese término. Voy a colocarles acá un poquito para que lo puedan ver más grandecito, las opciones. Empezamos a analizar ese término Estado social de derecho. ¿Dónde y qué estamos haciendo? Y Colombia sí es un Estado social de derecho. Entonces es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros y empezar a mirar cómo los derechos colectivos o los derechos de los pueblos son vulnerados. Y si vamos a mirar, Nolfa, ¿cuáles son los derechos de los pueblos, mi profe Nolfa? Tenemos el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz. Y todos están pensando en este momento, en ese proceso de paz que tenemos con Amnistía Internacional. ¿Qué hemos logrado? El derecho a la coexistencia pacífica, el derecho al entendimiento y la confianza, el derecho a la cooperación internacional y regional, el derecho a la justicia internacional, el derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología. Tenemos derecho a que nos solucionen los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Temas neurálgicos como el educativo. Vemos casos de niños que pasan trochas, pasan ríos, pasan situaciones donde exponen su vida por llegar a las aulas. Tenemos problemas ecológicos, fracking. Ahorita tenemos el páramo de Santurbán que lo quieren explotar. Todas esas situaciones que nos ponen a pensar en el cuidado a la tierra, si de verdad somos los dueños de la tierra. Entonces es importante que ustedes, mis aprendices, estas evidencias sean más de conciencia. Y quiero que tengan mucha conciencia ambiental al contestar las evidencias. El derecho a un medio ambiente, el derecho que nos permita una vida digna, el derecho al consumidor. Vemos cómo nos engañan con publicidad, cómo nos dicen mentiras. Creo que es uno de los derechos más vulnerados, el derecho al consumidor. Y el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Estos son los derechos de los pueblos que requieren que el Estado vele por sus garantías, su cumplimiento.
así como tenemos los derechos de los pueblos, la naturaleza también tiene derechos. Tiene derecho a que se le respete, a que se le mantenga, a que se le restauren, a que se le regeneren sus ciclos. Es un sujeto de derechos y demanda que el Estado, por medio de sus políticas, lineamientos públicos, programas, busque el uso sostenible. Y aquí es necesario hablar de emprendimientos sostenibles, de ciudades sostenibles. Y cómo disminuir el impacto de la huella de carbono en nuestro ambiente. Cómo mitigar la contaminación ambiental. Y entonces uno parte y dice, bueno, pero estamos en un estado social de derechos que garantiza el cumplimiento. Porque si vamos a hablar de qué es un estado nada más, yo les diría que es una organización sociopolítica, que tiene una soberanía, que tiene unos elementos que son población, territorio y poder, y que tiene unas instituciones que se organizan y gobiernan. Y que los que hacemos parte de ese estado tenemos unos derechos, obligaciones y unas responsabilidades. Eso es un estado. Pero Colombia, en su artículo 1 de la Constitución, dice que es un estado social de derecho, donde no solo organiza, regula y mantiene el orden, sino que vela por el bienestar de todos, donde prevalece el interés general, donde hay respeto a la dignidad humana, donde tiene como base el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Y hemos avanzado, y Colombia ha avanzado, pero todavía hay brechas de desigualdad, de violación de derechos fundamentales. En ciertas circunstancias no prevalece el bien común y hay que analizarlo con cifras. Cuando hablamos de un Estado social de derecho, lo que queremos decir es que queremos garantizar y promover el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulneradas, donde están las minorías, donde están los grupos afros, étnicos, ron, la comunidad LGTBI, entre otros. Que velamos por el bienestar de todos con base en los principios de dignidad humana, igualdad real, no formal, justicia social y la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles? Salud. Y vemos la situación de las EPS hoy en día. Educación, vivienda, trabajo. Y la semana pasada analizábamos la violación de los derechos laborales. Señores, este tipo de situaciones muestra por qué existe el Estado social de derecho. No basta con que los derechos estén escritos y definidos. Hay que garantizarse en la realidad. Existen mecanismos para solicitar el restablecimiento de esos derechos de los pueblos que han sido violados o vulnerados. Y ese mecanismo se llama acción popular. Y ustedes en sus evidencias la van a tener que usar. Que este mecanismo de acción popular protege los derechos colectivos, varios grupos, minorías, no una persona. Y que además de proteger los derechos fundamentales principales y de los pueblos, también busca proteger el territorio y la naturaleza.
ya que ellos hacen parte de la vida de los pueblos. Señores, Colombia sí es un estado, profe. Está organizado como una sociedad, tiene un territorio, tiene una población, profe, tiene un gobierno, tiene unas normas, tiene unas leyes. Hasta ahí un estado. Pero nuestra Constitución nos habla de un estado social de derecho, donde tiene unas características. Hay una intervención del Estado para ayudar a los que los necesitan. Respeto por la ley, nadie pasa por encima de ella. Justicia, instituciones que hacen cumplir los derechos. Igualdad sin discriminación alguna. Protección de los derechos fundamentales, vida, trabajo, educación. Participación ciudadana. Las personas pueden opinar y decidir. Estas son las características de un Estado social de derecho. Y existe un mecanismo que utilizamos o una acción constitucional que está en el artículo 88 para proteger y regular los derechos colectivos. Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o el agravio sobre derechos de interés colectivo. Vamos a mirar ahora sí cuáles son los derechos que protege la acción colectiva y cómo se presenta una acción popular, perdón, y cómo se presenta una acción popular. Se debe presentar por escrito. Ojo, porque vamos a hacer una. Yo ya les envío el modelo, tranquilos. Yo les envío el modelo para que ustedes la puedan tener. Se debe hacer por escrito. No se necesita abogado. Se presenta ante un personero, ante la Defensoría del Pueblo. Se debe definir el derecho e interés colectivo que fue amenazado. Identificar los hechos u omisiones que motivan su petición. En las pretensiones, ¿qué pretende usted con esa acción popular? Indicar la persona jurídica, la actividad que está presentando o es el responsable de esa acción popular. Las pruebas que usted tiene, fotografías. Las direcciones para que te notifiquen o te den respuesta. Entonces, señores, yo hice un caso. Yo dije, bueno, vamos a llevarle un caso para que ellos se den cuenta cómo se hace. Ustedes buscan, ya les muestro la evidencia. Les estoy diciendo cómo lo haría yo. Un caso, yo quise traer el caso de la comunidad Guayú. Hay una persona, Mariluz, ella elabora la acción popular y ella manifiesta que es urgente la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, el ambiente sano, ya que la empresa Carbones Cerrejón está explotando la minería a cielo abierto. Ella dice que han pasado décadas utilizando mecanismos de extracción mediante voladura con explosivos, 24 horas los 7 días de la semana. Imagínense ustedes la situación. Y genera emisiones, material articulado, ruidos constantes que están afectando la comunidad Guayú. Afecciones respiratorias en los niños, en los adultos, problemas visuales, cutáneos. Y fuera de que haya esa contaminación ambiental, les imposibilita usar las fuentes hídricas o el agua por su acidez y abundante contenido de sulfatos y óxidos producto del polvillo del carbón que cae en los afluentes cercanos. Ahí hay una vulneración de derechos colectivos.
ella solicita que por favor se les restablezcan esos derechos y envía una acción popular con fotos. ¿A quién se las enviamos, profe Nolfa? En Colombia existen muchas entidades. Yo las puedo enviar a las gobernaciones, a las alcaldías, las puedo enviar a las personerías municipales, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, si es un caso de mal uso de recursos de la nación, al Instituto Colombiano si están violando los derechos de los menores, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, Amnistía Internacional, reparación de víctimas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Fondo Nacional para la Infancia, UNICEF, a la UNESCO si tiene que ver con patrimonio, cultura y educación, a la OIT si tiene que ver con violación de derechos fundamentales del trabajo, a la OIM si tiene que ver con migración y desplazamientos. Esta ha tenido mucho trabajo en los últimos años debido a la migración, entre otros. Entonces viene la evidencia número 1. Hasta ahí vamos a reaccionar. ¿Estamos entendiendo? ¿Tenemos claro lo que tenemos que hacer? Viene la evidencia 1. Solo les he dado conceptos. Viene la evidencia 1. Pregunta. ¿Cuál es el concepto de Estado? Yo les di el concepto de Estado. Dentro de las láminas hay un concepto de Estado. Usted lo puede buscar. Mira que Fausto ya les dio indicaciones de dónde podemos buscar y dónde podemos buscar, sobre todo, yo soy muy amiga de la data, de las cifras. A mí me gusta que todo se sustente con datas y con cifras. ¿Qué significa Estado social? Ya hemos hablado qué es un Estado social. ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Yo les leía algunas características. Considera, esta es la pregunta más importante para mí. Las 3 anteriores le puede quedar igual a Fausto, a Isabela, a Andrés, a Jimena, a Didier, que no hay problema. Pero para mí la pregunta clave es la 4. ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Explique su respuesta. Viendo todo lo que yo les mostré, las noticias que viví diario. Sí, Colombia es un Estado social de derecho porque lo dice la Constitución en su artículo número 1, profe. Pero, sin embargo, ahí es donde quiero que ustedes definan qué piensan. La segunda parte de ese foro, entonces entran y contestan las 4 primeras preguntas en el foro. No es lo que usted quiera colocarme ahí, no, son las preguntas que yo les estoy colocando. La segunda parte del foro les pide un caso hipotético real de vulneración. Es una escuela que está que se cae y ya hay 200 muchachitos estudiando en la escuela. Es un peligro, es un atentado para la vida, para tales, para la educación, el derecho a esto. ¿Qué derechos están siendo vulnerados? Tómele fotografías y va a elaborar una acción popular. Yo les voy a enviar el modelo, donde usted va a orientar la superación de la situación de vulnerabilidad y el restablecimiento de derechos. Derechos están siendo vulnerados y qué derechos deben ser restablecidos. Y va a definir a quién enviar, a qué entidades le va a dar esa acción popular. Entonces, el caso, profe, es un caso de contaminación ambiental. Lo voy a enviar a Ministerio
voy a enviar a la gobernación, profe. También lo voy a enviar a Corponor, a las corporaciones autónomas del trabajo ambiental. ¿A quién lo va a enviar? Es un caso de violación de derechos de dos niños que van a estudiar. Profe, qué pena Educación, interrumpirla. lo voy a enviar Se te está cortando mucho. ¿Me escuchan bien o no? Pues ahorita se están Ahora recortando sí. cuando ¿Me están estabas escuchando? explicando. Pues a veces se le Ah, bueno, corta. perfecto. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, perfecto. Entonces tiene dos partes, contestar las 4 preguntas y hacer la acción popular. Esa es la evidencia 1. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Profe, qué pena, ¿será que nos puedes volver a explicar el punto B? Porque es que se te entrecortó mucho y no se entendió muy bien. Perfecto, voy con el punto B. Dice, de forma grupal, proponga un caso hipotético o real. Pueden bajar una acción popular real. O si no, van a inventar un caso y van a hacer la acción popular. Yo les envío el modelo. En esa acción popular, usted debe colocar qué derechos son vulnerados, qué pruebas tiene, qué está solicitando, cuál es el restablecimiento de ese derecho y a qué instituciones se los enviaría. ¿Listo, María Camila? Entonces, usted me cuenta un caso de contaminación de una fábrica en su barrio, Camila. Entonces, tú me dices, Nolfa, nos están vulnerando el derecho a un ambiente sano, nos están vulnerando el derecho a la salud, nos están... ¿Y qué está solicitando? Entonces, que por favor se tomen medidas para que esa fábrica mejore los procesos, no sé qué. Eso es lo que me debes escribir ahí. Me muestras qué pruebas tienes de que hay contaminación auditiva, contaminación ambiental, contaminación. ¿Sí me hago entender? Y la acción la suben en el foro. Esa acción se sube en PDF. Fausto, se sube en PDF. No importa cuántas hojas tienen. Listo. Qué pena, profe. Nolfa, pero yo sí puedo buscar una acción popular que ya esté de un caso y tomarlo y enviarlo. Sí, pero usted lo debe analizar. Acuérdese que estamos aprendiendo. Entonces usted lo analiza, puede concluirlo y sube esa acción popular. Nolfa, yo encontré una de jabón Top que tiene publicidad engañosa. Está engañando a las amas de casa de Colombia. Perfecto, la puedes tomar porque hay una vulneración de un derecho colectivo. ¿Cuál es? El derecho al consumidor. Perfecto. Puedes tomarla, la analizas y la puedes subir. ¿Sí me entendieron mis aprendices? Sí, profe. profe, ¿uno la puede actuar o puede ser de la vida real, cierto? Yo diría que es mejor de la vida real. Hay muchos casos de vulneración de derechos de los pueblos. Mira todos los que yo te mostré hoy en la sesión en línea. Puedes buscar el de Tibú. Ahí hay un caso de vulneración de derechos de los pueblos y la naturaleza. Y ese te sirve. ¿Listo? Ojo, esta es la No se tiene que grabar. Perdón, no, no se tiene que grabar nada. Es un caso cuando usted lo exponga, donde tú vives y me cuentas, no, hay una cancha donde hay 200 animales, perritos callejeros. Ahí hay una vulneración de derechos de una comunidad. El peligro, la salud, la salubridad. Entonces tú puedes partir de esos casos, no es necesario grabar ni nada. Solamente es buscar el caso y decir qué instituciones estarían encargadas de proteger esos derechos y elaborar la acción popular. Tiene unos pasitos que yo les dije y yo les envío el modelo. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Reaccionamos, aplaudimos, nos despejamos 5 minuticos, 2 minuticos, vamos ahí aplaudiendo, van analizando la evidencia. ¿Con quién la van a hacer? Nolfa, pregunta, yo la quiero hacer sola, me dice
Didier me dice, profe, yo lo quiero hacer solo porque la verdad no tengo tiempo para reunirme. No hay problema si lo quieres hacer solo. Si haces el grupo, el punto B con alguien, siempre escribas con quién lo hiciste. Entonces partes escribiendo, esta evidencia se realizó con, mencione los compañeros, por favor. Bueno, esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, ¿a qué me deben entregar en la primera? Respuesta a las preguntas de manera individual y la acción pública realizada de manera grupal, si quieren hacerla grupal. La acción popular debe ser adjuntada en PDF, extensión máxima 10 hojas, pero si necesitas más o menos, no importa, la envías y subirla al espacio correspondiente. El foro deja adjuntar archivos. Si de pronto no puedes adjuntar en el foro, preguntas y te explicamos cómo hacerlo. Bueno, esa es la evidencia 1. Viene la evidencia 2, pero para la evidencia 2 quiero que lean. Yo nunca les he pedido que lean todo el material, pero en esta evidencia quiero que lean. Que lean el activismo judicial que está en el material de la semana 4. Ustedes buscan material 4, desarrollo para una vida digna. Busquen el material, dice desarrollo para una vida digna, el material 4 de la plataforma, van a leer activismo judicial. Quiero que lean también, vean el video de derechos de la tercera generación. Quiero que vean derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad. Todo esto está en la plataforma, en el material que dice desarrollo para la vida digna. Ahí está todo el material. Después de que hayan leído el material, quiero que se vayan para la evidencia. Pero antes de llegar a la evidencia, para mí es fundamental esto. Para mí es fundamental que lean la carta del jefe Siaud. ¿Quién la ha leído? Que le envió el presidente de los Estados Unidos. Es el de más conciencia ambiental, nos lleva a tomar conciencia ambiental. ¿Jimena lo ha leído? Sí, instructora, sí lo he leído. Me encanta que lo hayas leído. Se convierte en uno de los textos más influyentes sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Quiero por favor que la lean y si no la encuentran, yo se las envío también al WhatsApp. ¿Me dicen entender? ¿Por qué quiero que lo lean? Porque tiene unas frases tan célebres, porque te llevan a sentar cabeza de lo que estás haciendo. Tiene frases como las siguientes. Por favor, si me están escuchando, me dicen. Se le está entrecortando un poco, profe. Bueno, trataré de que no se me entrecorte mientras termino con mis datos. Dice, lo que hagas a la tierra, se lo haces a ti mismo. Ojo con esas frases. Los indios piel roja le pidieron al presidente de los Estados Unidos que les vendiera sus territorios para hacer una reserva. Y él escribe una carta donde nos pone a pensar. Los ecologistas lo llaman como el best célebre o lo máximo que se puede escribir en cuanto a la relación entre la naturaleza y los seres vivos. El hombre tejió la trama de la vida. Él es solo un hilo. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre quien pertenece a la tierra. Por favor, miremos las frases. No heredamos la tierra de nuestros antepasados. La tomamos prestada de nuestros hijos. Continúa contaminando tu campo y una noche morirás sofocado en tus propios desechos. Estas frases transmiten una visión profunda del respeto por la naturaleza y la interconexión con todos los seres vivos. Quiero que lean esa carta para entrar a contestar la evidencia.
La evidencia es una presentación que deben hacer. Ustedes van a pensar que van a hacer una presentación ante una cantidad de personas y que el tema es el medio ambiente, los derechos de los pueblos y la solidaridad humana. Y usted va a empezar a desarrollar su presentación. Cuando yo hablo de una presentación, es un PPO o lo pueden hacer en Canvas también, donde usted va a tener imágenes, frases, palabras, cifras. No es algo cargado de texto, es algo agradable, atractivo para el lector. Usted va a contestar 6 preguntas que les están haciendo. La primera dice, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? La segunda, ¿por qué considera importante desarrollar una visión integral de los derechos humanos? O sea, una sola legislación para todo el mundo. ¿Por qué le parece usted interesante? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? ¿Por qué tenemos que mirar y revisar desarrollo sostenible? Y ahí puedes hablar de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? Sí tiene derechos, es un sujeto de derechos. Mantenerla, restaurarla. ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Y la última, muy importante, ¿qué cualidades observa usted en una persona que contribuye a la cultura de la paz? ¿Cómo debe ser esa persona? Empática, responsable. ¿Qué cualidades le pide usted a esa persona? Esas láminas, no importa si Jimena las hizo en 10 o Didier utilizó 40 láminas, no importa. No tiene límite. Lo importante es que le den respuesta a esas preguntas, que sean muy atractivas las láminas. No quiero Word, no quiero las respuestas en Word como muchas veces la envían. No, es una presentación en PowerPoint. Te silenciaste, profe. Ya, ¿qué debe llevar las láminas? Debe llevar un título, Derechos de los pueblos, la naturaleza y la solidaridad humana. Una introducción. Tiene que ir, el cuerpo van a ser las preguntas y las respuestas. Tiene que ir una conclusión. Tiene que ir un referente bibliográfico. El formato es PowerPoint u otro formato que ustedes manejen, que les quede fácil. No hay límite de extensión. Pueden ser 30 láminas como pueden ser 10. Y van a subir la presentación al espacio correspondiente. Esas son las 2 evidencias de la semana 4. Profe Nolfa, conclúyanos. 2 evidencias, mis aprendices. 2. La primera, un foro. Y la segunda, una presentación. En el foro, responder 4 preguntas y hacer una acción popular en grupo. Y la segunda, una presentación en PowerPoint, en Canvas, en lo que les quede más fácil. Nolfa, ¿qué plazo tenemos? Tenemos plazo hasta el 31 de marzo. Yo sé que ustedes están enviando evidencias porque he visto el proceso como lo están llevando.
Vamos a ir avanzando hasta el 31 de marzo. La idea es que tengamos al 100% el 31 de marzo. Profe, no alcancé a enviarle todo el 31 de marzo. ¿Vamos a tomar unos días adicionales? Sí, vamos a tomar unos días de recuperación. Pero necesito mucho compromiso para el envío de las evidencias. Saben que cuentan conmigo. Para estas evidencias, 4 les voy a enviar al grupo del WhatsApp carta. Les voy a enviar el modelo de la acción popular para que ustedes puedan desarrollar la evidencia. Y las láminas para que se puedan guiar. ¿Les parece bien, mis aprendices? Los escucho. Sí, profe, me parece bien. Sí, instructora. Perfecto. Ahora, Sí, también instructora. perfecto, Fausto y compañeros, me disculpo por no tener energía en estos momentos. Me tocó algo como improvisado, corrí mucho. Espero me haya entender, les haya gustado la temática. ¿Sí les gustó la temática? Sí, Sí, instructora. profe, Compañeros, me parece. Súper. les dejé algunos autores como el poeta Walt Whitman y Henry David Thoreau, porque ellos tienen unas frases muy inspiradoras, en especial Walt Whitman, que es un poeta de la naturaleza, puede ayudarles pues a embellecer y son muy sucintos a la hora de escribir sobre la naturaleza. Espero que les pueda servir. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Lo tendremos en cuenta. Para la próxima voy a buscar unas frases para tomarlas para mis nuevas presentaciones. Muchas gracias. Chicos, con mucho ánimo, los veo entonces a lo largo de estos días. Vamos a estar hablando. Yo voy a estar calificando, bajando los centros de calificaciones y se los voy enviando. Y si Dios quiere, mañana van a tener también la grabación. Y revisamos a ver si necesitamos otra sesión en línea, la podemos programar para la semana entrante, ya sea lunes o martes. ¿Listo? Muchas gracias Ok, y feliz profe, noche. perfecto. Qué Gracias, pena con profe, usted. feliz noche. Bueno, No, que esté tranquila, muy profe. bien. Muchas gracias Muchas gracias, profe. por participar. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Gracias, instructora, feliz noche. Y a los Feliz noche. Feliz compañeros noche. también. Gracias, compañeros. Igual, Feliz noche. Igualmente, feliz noche, Gracias, Igualmente. profe, hasta todos los luego. compañeros. hasta luego.